Muy buenas tardes, esta es la entrevista del aspirante con folio 001 para ocupar el cargo de titular de la Secretaría Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Aspirante, a partir de este momento tiene usted hasta 15 minutos para presentar su plan de trabajo. Ok, buenas tardes. Primero les comento mi plan de trabajo. Empecé con un poquito de antecedentes. En antecedentes expuse el tema de cuando surge la ley estatal del Sistema Estatal Anticorrupción y también tomé como antecedentes el plan de trabajo del CCA del 2022. Me llamaba la atención el tema de que se había logrado implementar el CESPEA, que es el seguimiento de la política estatal anticorrupción, y también el tema de que se generaron muchos indicadores y que se pudieron generar muchos documentos, investigaciones, publicaciones. Entonces, eso me llevó a también poder investigar el tema de la política estatal anticorrupción, que básicamente está en sus 5 ejes, que es la prevención de los actos de corrupción, detectar las desviaciones a la norma, procesar acusaciones por incumplimiento de la norma y controlar los recursos públicos y la fiscalización de los recursos públicos. Entonces, con base en la actuación del sistema del secretario, vi que había como algunos puntos que podía seguir implementando y otros que considero también son importantes para fortalecer el sistema. Mi plan de trabajo versa en 4 ejes, que el primero es la prevención de los actos de corrupción. Como todos los OPDs, bueno, el Sistema Estatal Anticorrupción también tiene que generar sus planes de trabajo y también tiene que estar estos apegados al Plan Estatal de Desarrollo. Entonces, puse algunas de las acciones. Se nos pidió que fueran 7 hojas, lo que hace un poquito luego complicado poder explayarte en acciones y demás, ¿no? Sí. Pero traté de englobarlas en el entendido de que cada año la intención es poder tomar ese general y ampliarnos un poquito más. Entonces, sería la generación de programas anuales de trabajo, el seguimiento de la política estatal anticorrupción, la difusión de la política estatal anticorrupción. Me gustaría comentarles por qué considero esto importante. Como parte de la formación, yo soy técnica en la administración de empresas, entonces siempre recuerdo el proceso administrativo. Siempre tiene que haber una planeación, una dirección, organización y control. Entonces, creo que el hecho de que el sistema haya generado tanta documentación y esté en la página, luego la difusión no es como tan masiva, aunque la información sea muy útil, pues solamente quien se mete a buscarla es quien la obtiene. Siento que ahí en la difusión puede ser un área de oportunidad para que toda esta documentación que se genera pueda ser de utilidad para todos los entes, dependencias y el gobierno. En cuanto a la colaboración institucional, que es mi segundo eje, volviendo al tema, creo que uno solo puede hacer cosas, pero si trabajamos en equipo podemos hacer más. Entonces, considero que los integrantes del comité coordinador, los integrantes de la Junta de Gobierno, formamos o forman un eslabón, una cadena que puede hacer muchas cosas. Siento que lo que le faltaba o lo que le falta es precisamente fortalecer esos lazos interinstitucionales, trabajar muy de la mano tanto con el ITEA, sé que se hace, pero siento que se puede reforzar más ese tema de trabajar de manera coordinada, de manera interinstitucional, claro, sin invadir competencias, cada uno tiene sus labores, pero sí considero que ahí podemos meterle más esfuerzo y lograr mayores cosas. También tenemos a los órganos internos de control de los municipios, que sé que luego ellos no tienen
voz en el comité, digo, nada más tienen voz en el comité coordinador, pero luego eso es como que hace que se sientan un poquito excluidos de este sistema. Sé que a lo mejor no podemos hacer reformas para que ellos tengan una mayor facultad, pero sí invitarlos a este trabajo coordinado. En esa parte puse el desarrollo y seguimiento de las recomendaciones, la evaluación de la política estatal anticorrupción y la generación de indicadores. Que como les comentaba, sí se generan muchos indicadores, el CESPEA nos da bastante información, pero también es información que viene alimentada de quien desea hacerlo, porque también es cierto que luego no todos participan en estos censos. Entonces la información creo que a veces se pierde un poquito porque no todos participan. Como tercer eje tengo la consolidación de la plataforma digital y pues el objetivo es consolidarla. Sabemos que la plataforma digital no todos los sistemas están funcionando al 100%. Se hizo un esfuerzo el año pasado, si mal no recuerdo, a principios de este año, porque estuviera funcionando el tema de las contrataciones, pero todavía tenemos ahí algunos sistemas que no han podido entrar ya en funcionamiento. Entonces la idea es que pudieran entrar ya en funcionamiento, a lo mejor no el primer año, pero sí en los años subsecuentes, y seguir fortaleciendo los que ya tenemos. En el tema del S1, sé que la evolución patrimonial es algo que apenas va iniciando, porque si bien es cierto tenemos las declaraciones, la evolución patrimonial apenas va iniciando, entonces es algo que también se tiene que fortalecer, y los que están ya en funcionamiento, pues no dejarlos. En transparencia y rendición de cuentas, que es mi eje 4, bueno, pues sabemos que tenemos obligaciones de transparencia que hay que atender, pero también hay el tema de difusión y actualización de la página y atención de las solicitudes de información. En cuanto a datos, bueno, también eso es en cuanto a grandes rasgos mi plan. La intención es poder generar o poder tener datos estadísticos, digo, porque si bien es cierto que se han generado mucha información, pues los datos estadísticos para México y para la corrupción pues no nos favorecen. Hemos caído a algunos niveles en cuanto al índice de percepción de la corrupción. Entonces es ahí donde, volviendo al proceso administrativo, pues si hacemos una evaluación de toda la información que se ha generado, pues no hemos logrado avanzar en cuanto al combate a la corrupción como se quisiera. Sé que se han hecho muchos esfuerzos y que la corrupción es un tema que pues no es posible erradicarlo al 100% porque estamos en México y creo que la cultura del mexicano tiende a eso, pero eso es lo que queremos, que no tienda a eso y que no lo veamos como es cultural, o sea, sacarnos de la cabeza de que somos mexicanos, somos corruptos, no. Creo que sí se puede hacer un esfuerzo y es ahí donde esta colaboración institucional y el fortalecer los temas de los códigos de ética, de la normatividad en este sentido puede ayudarnos, porque creo que a veces, no todo el tiempo, pero a veces el que un servidor público llegue a un acto de corrupción es por desconocimiento, que eso no lo exime de la responsabilidad, pero creo que con la capacitación constante y el conocer la responsabilidad que tenemos como servidores públicos al ocupar un cargo es bastante, y los riesgos que se tienen el no desempeñarnos apegados a la norma. ¿Sí? Perfecto. ¿Todavía tiene un tiempo? ¿Quisiera agregar algo más o con esto sería suficiente? Sí, nada más, gracias. Perfecto, gracias. Procederemos a la etapa de que los comisionados haremos preguntas. Si mal no me equivoco, empezamos con la comisionada Nelly. Por favor, adelante. Gracias. Primero que nada, pues bienvenida, felicitarla por su participación en este proceso de selección y por dedicarnos su tiempo para esta entrevista. Mi pregunta va encaminada al hecho de que, y ya lo comentó usted ahorita que expuso su plan de trabajo,
justamente usted mencionaba el tema de que realmente no hay mucha difusión. Entonces, justamente, si nosotros hacemos hoy una encuesta con la población, podrá percatarse de que mucha gente desconoce la existencia de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción y más aún del Comité de Participación Ciudadana. Para este Comité de Participación Ciudadana realmente es difícil lograr que la gente conozca la existencia y las atribuciones del comité en virtud también de una falta de presupuesto. En tal tenor, si usted llegara a asumir la Secretaría Técnica de la CCEA, le pido que mencione al menos 2 acciones, que más o menos ya usted nos esbozó un poquito, al menos 2 acciones que incluiría usted en su plan de trabajo para difundir a la población, primero, el trabajo de la Secretaría Ejecutiva, y 2, si estaría dispuesta a incluir en su plan de trabajo y por ende en el presupuesto de la Secretaría alguna acción para que la población conozca la existencia y las atribuciones del Comité de Participación Ciudadana y en su caso cuál sería esa acción para poder lograr esto. Comisionado Salvador. Contadora, muy buenos días. Agradecerle que haya participado en este proceso y atender el llamado a esta entrevista. Felicitarle por la estructura de su plan de trabajo, ¿no?, donde incluye ejes, objetivos y acciones. En particular en la pregunta, y en caso de ser designada secretaria técnica de la Secretaría Ejecutiva, ¿cuál sería su valoración crítica sobre el nivel de implementación de la política estatal anticorrupción y el plan de trabajo del Comité Coordinador para este ejercicio 2023? Gracias. ¿Sí? Sí. Valoración crítica, sí, sobre el nivel. Sobre el nivel de implementación de la política estatal anticorrupción y el plan de trabajo del Comité Coordinador para el ejercicio 2023. Sí. Gracias, aspirante. Yo seré más breve. Quisiera preguntarle sobre el rol específico de la Secretaría Ejecutiva en el combate a la corrupción. ¿Cuál considera usted que es el rol de la Secretaría en el combate a la corrupción? Adelante, comisionado Jesús. También pretendiendo ser breve en la pregunta, ¿cuál sería la estrategia que usted tendría ante el Comité Coordinador para que lograran establecer lo que les mandata la ley y también para que asistan a las reuniones de dicho comité? Comisionada Marcela. ¿Sí? Gracias. Sí, va. Pues te agradecemos mucho, Laura, toda la disposición y el esfuerzo impreso dentro de este proceso de selección y por supuesto para la preparación de esta entrevista. Mi pregunta es con relación a las recomendaciones no vinculantes, porque justamente ese carácter de no vinculantes deja en la potestad de los entes públicos recomendados la voluntad del cumplimiento de aquello que se les señala. Desde esta perspectiva, nos hemos encontrado con algunas recomendaciones que no se cumplimentan en la primera llamada o en la segunda o en ulteriores llamados. De ser el caso, si tú fueras elegida como secretaria técnica, ¿qué tipo de estrategias llevarías a cabo para favorecer un mayor índice de cumplimiento de las recomendaciones no vinculantes? Aspirante, a partir de ahora tiene usted hasta 15 minutos de forma ininterrumpida para contestar las preguntas. Sugerimos que sus respuestas sean dirigidas en función del comisionada o comisionado que le haya hecho la pregunta. Muchas gracias. Adelante. Sí, en cuanto a la pregunta 1, comisionada Nelly, son 2 acciones y el trabajo de la Secretaría Ejecutiva del tema del presupuesto. Bueno, como ya lo dije, creo que el Secretariado Ejecutivo, bueno, el CCEA genera mucha información que es muy valiosa, pero se queda ahí para quien quiera acceder a ella. Entonces, hay mecanismos, digo, creo que la tecnología nos da para que podamos implementar acciones. Básicamente, considero que a veces no con mucho presupuesto y este trabajo interinstitucional se pueden dar a conocer lo que hace el Comité de Participación Ciudadana. Como lo he visto en algunas otras dependencias y entidades, muchos van a las escuelas a impartir algunas pláticas
y creo que es importante que a veces los niños luego van y le cuentan a su mamá, es que vino a la escuela tal y me enseñaron tal, y entonces ahí empieza como la cadenita. Para eso no se necesita mucho presupuesto, se necesita un trabajo interinstitucional donde a lo mejor podemos hacer algún convenio y que demos a conocer qué hace tanto el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción, el Comité de Participación Ciudadana, y poder plantar esa semillita, ese interés desde los niños. También hay otras, luego hay muchos exposiciones que podemos hacer presencia o pueden hacer presencia, a lo mejor una plática breve que se pueda dar a conocer. Los medios, pues tenemos Facebook, tenemos otros medios, a veces también los temas en radio, en televisión, tenemos Radio y Televisión de Aguascalientes, que podemos tratar de difundir un poquito más el trabajo del Comité de Participación Ciudadana y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción. En cuanto a la valoración crítica del nivel de implementación de la política estatal anticorrupción, creo que hasta este último año con el CESPEA es como nos damos cuenta que tanto ha funcionado, que tanto ha estado implementada esta política. Esos 5 ejes, yo no, siendo crítica, creo que no ha sido implementada en su totalidad y que todavía falta mucho por hacer, porque si nos vamos a la evaluación, como les decía, pues esa viene de los censos, y quien alimenta los censos, pues los censos los alimentan los mismos entes, entidades y dependencias. Entonces, creo que aunque tenemos esa herramienta que nos permite hacer un estudio de la implementación de esa política, creo que los datos que nos puedan arrojar no son 100% certeros. Entonces, en mi consideración, creo que la política no ha sido implementada ni en un 60%. El rol específico del secretariado en el combate a la corrupción. Bueno, creo que a raíz del 2017 que se crea la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, se ha venido avanzando, pero no, a veces siento que hasta se ha dejado un poco de lado, porque por ejemplo no se les asigna tanto presupuesto, entonces eso sí limita un poco como decíamos, la difusión, la actuación, el tema de, a lo mejor se quieren hacer muchas cosas, pero estamos limitados por el presupuesto. Entonces, el rol específico pues es precisamente combatir la corrupción, y combatir la corrupción, como ya lo mencioné, en México es algo muy complicado, no imposible, y el Sistema Estatal Anticorrupción precisamente es el encargado de fijar esa política para combatir la corrupción, y de la mano con todos los demás que forman parte del comité coordinador o del secretariado ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción, poder reducir los índices para llegar en un nivel soñado a erradicar completamente la corrupción en México. Gracias. La estrategia ante el comité coordinador, para que asistan. Muy bien. Siento que, como les decía, va de la mano con lo otro. El sistema estatal luego es considerado como que existe, pero qué bueno que exista, estamos cumpliendo, pero tengo otras ocupaciones más importantes. La política estatal anticorrupción marca precisamente la prevención, y creo que si estamos convencidos y nos concientizamos de la importancia que tiene, entonces es como podemos destinarle un tiempo. En lo que me ha tocado ver, observar, estudiar, me he dado cuenta precisamente que no le damos la importancia, o bueno, no se le da la importancia al sistema, ni quien forma parte del comité coordinador, pero también es cierto que luego las invitaciones a las sesiones no llegan como en una forma anticipada. Y sabemos que luego quienes forman parte del comité coordinador, pues sí tienen ya agendas
agendas ocupadas y no es tan bien que lo dejen de lado. Entonces considero que también sería importante programar las reuniones. Si bien es cierto que en las sesiones se les marca cuáles van a ser el calendario de las próximas reuniones, pues no estaría de más recordarles un poco con anticipación para que ellos puedan ponerlos en su agenda y pues sí concientizarlos del trabajo que hace o del trabajo que hacen ellos formando parte del comité coordinador. Y las recomendaciones no vinculantes. Precisamente dicen no vinculantes, yo porque las tengo que cumplir, pero volviendo a lo mismo de estar convencidos con la importancia que tiene el secretariado ejecutivo, yo creo que eso es indispensable. Si logramos entender que el secretariado ejecutivo nos va a permitir prevenir, o bueno, con las recomendaciones no vinculantes, buscamos prevenir o corregir cuestiones que pueden llegar a alguna gravedad más, a alguna observación ya en un proceso de fiscalización, podemos lograr que estas sean atendidas. A veces también siento que los enlaces, o sea, porque luego el director de la dependencia no es quien recibe toda la información. Hay veces que quien canaliza los oficios dice, esto es del CCEA, lo ve el enlace del CCEA. Y ya hasta que llega seguimos en rojo en el semáforo, o que ve él en la sesión del comité coordinador que están en rojo, es cuando dicen, ¿y por qué estamos en rojo? Ahí, aparte de concientizar, creo que los enlaces deben de tener muy clara cuál es su posición y cuál es la importancia de atender a las recomendaciones. Si bien es cierto, esto no les va a causar algo más allá que no salir del semáforo rojo, amarillo o naranja, sí es importante que estas sean atendidas. Sería todo. Gracias. Ok, muchas gracias. Todavía tiene unos minutos. Quisiera aprovecharlos para decir algo más, para cerrar este momento. Tiene usted el uso de la voz. Sí, quiero agradecerles por el tiempo, por prestarse el tiempo para poder leer el plan de trabajo, para hacernos esta entrevista. También agradecer por el tiempo brindado en este momento. Hubo ahí un tema de confusión con la información, pero muy agradecida con ustedes. Este proceso considero que ha sido de mucho aprendizaje para mí. Y también, independientemente de cuál sea el resultado, pues agradecerles. Al contrario, muchas gracias a usted por su participación, por su entrega. Con esto damos por terminada esta entrevista. Le pido cortar la grabación.